Durante esta charla lo que pretendía es ser una introducción de los 10 principios y durante los próximos 10 jueves vamos a ir hablando de cada principio en particular. Justamente los elementos de la agroecología tenían que ver con la parte biofísica más productiva. Entonces, algunos autores como Gliessman definían solo esos: resiliencia, reciclaje, diversidad, sinergia, y me estoy olvidando de algún otro más, eficiencia. Después se sumaron los que tienen que ver con lo socioeconómico, que son tres más. Y ahí tenemos la gobernanza responsable, la transdisciplina en la construcción de conocimiento y los valores sociales. Ahí entra toda la cuestión de género y otras cuestiones que tienen que ver con la cultura. Y después la cultura propiamente dicha, que tiene que ver más, ahí se conecta Pablo, que tiene que ver más con la cultura y tradiciones alimentarias. Ahí está Pablo otra vez. Esperamos que ahora tenga un poco de mejor conexión. Bueno, Pablo, ahí estamos otra vez. Bueno, disculpen. Sabía que iba No, a no hay pasar. problema. Es así, no hay problema. Bueno. Este, Em, iba- Estabas en una introducción de la agroecología, de cómo se fue construyendo el término y la definición, así que íbamos por Latinoamérica, más o menos. bueno, íbamos por la agroecología política, la agroecología asociada a los movimientos, ¿no? Ahora, Ujú. lo que tal vez tengo que aclarar es que estamos hablando del término agroecología y no de la agroecología como tal, como práctica, porque eso en realidad comienza con el comienzo de la agricultura, ¿sí? Sí, Los pueblos originarios trabajaron con agroecología, la domesticación del maíz, del poroto, frijol, o sea, eso es agroecología, eso ya era agroecología, ¿verdad? No es que lo estamos. exactamente. Esas son las primeras veces que se usa el término durante el siglo XX, ¿verdad? Entonces, hay un reporte muy interesante de Laura Silisi, una colega del IED en Inglaterra, que hizo una buena revisión histórica del término. Así que lo recomiendo. Después está el paper de Alexander Wessel, que también él habla de agroecología como ciencia, práctica y movimiento, que es un poquito lo que define la agroecología hoy, ¿no? Ahora, como todos sabemos, en las Américas, las personas con más influencia en la agroecología, en el movimiento, pero también en la ciencia, han sido Steve Gliessman, eh, Miguel Altieri, más tarde Clara Nichols, eh, eh, mucha gente. Bueno, después hay gente lusófona, ¿no? En Brasil, que también ha sido muy, muy importante. Este, Irene Cardoso, por ejemplo. Eh, bueno, esa gente ha ido incorporando otras definiciones de la agroecología y han empezado a hablar de principios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos vieron la necesidad de distinguir la agroecología de otras prácticas que caen bajo el paraguas del término sustentable, ¿verdad? Y la verdad es que como es tan difícil y tan subjetivo, ¿no? Es un término digamos, que en inglés sería soft, ¿no? El término sostenibilidad, que es un término no concreto, que es subjetivo, se presta a que cada uno lo defina como le parece y que por lo tanto podamos definir un rango enorme de lo que vamos a llamar sustentable, porque cada uno lo llama como quiere. Entonces por eso es que sustentable no alcanzaba para definir agroecología. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver cuáles eran los principios de la agroecología, ¿verdad? Y ahí surgen los primeros principios que, bueno, en el texto que yo les compartí previo a esta charla, lo menciono como 5 principios. Igual si vamos a los textos originales de Altieri o de Gliessman son un poquito diferentes, pero básicamente van en torno a la eficiencia, la diversidad, la regulación, las sinergias, etc. Ahora, estos principios, los mismos autores, estos mismos autores y otros han dicho, bueno, en realidad está bueno, como desde el punto de vista del diseño de prácticas, de la comprensión de los procesos ecológicos, etcétera, pero son principios que tienen una fuerte determinación ecológica, ¿no? Entonces no están reflejando todo lo que implica la agroecología, que es también toda la dimensión social, cultural, la gobernanza de la agroecología. Entonces ahí es que, bueno, hubo varios intentos por redefinir, hubo diferentes escuelas que han definido la agroecología de manera diferente, con más o menos énfasis en lo ecológico o en lo social, de acuerdo bueno, al Ujú. background, digamos, la formación y el interés de la gente.
Y bueno, y está aquí que surgen un poco los debates, ¿no? De qué es agroecología. Ha habido incluso en el seno del movimiento agroecológico, siempre ha habido posiciones y diferencias y gente con diferentes miradas, ¿verdad? Notablemente en Latinoamérica siempre ha habido una cierta, digamos, diferencias, digamos, en la forma en que se veía en Brasil y digamos, en la América hispana, ¿no? Siempre había un poquito de diferencia en el concepto. En Brasil siempre estuvo mucho más ligado a los movimientos. En el resto de América Latina también, pero bueno, tal vez los autores más importantes han puesto más énfasis en los movimientos en el caso de Brasil, ¿no? Entonces, bueno, también porque no es casual, en Brasil ha sido muy fuerte la relación entre los movimientos, por ejemplo, de los trabajadores en tierra y la agroecología, ¿no? Entonces, ha sido muy ligada y, bueno, ha sido un enfoque muy claro la ligación entre ambos, ¿no? Entonces, bueno, pero luego aparecen preguntas, ¿no? Dice, bueno, la agroecología puede ser aplicada a gran escala. ¿Existe la posibilidad de hacer agroecología para un productor que tiene 200 hectáreas, 300, 1000, 5000 hectáreas? Y bueno, hasta las 100 uno dice, sí. 200, sí, por supuesto. 500 también. 2000, depende del contexto. En algunos países sí, en otros no. 10.000, bueno, a ver, ¿no? En la estepa patagónica, donde yo estoy ahora, sí, obviamente, son pequeños productores igual, pero bueno, entonces empiezan estas discusiones, ¿no? ¿Qué es la agroecología y por qué? Y entonces, Un dice, bueno, poco, en realidad, Pablo, para comentarte que cuando surgió la idea de las charlas con compañeros de INTA, un poco era esa, la idea de que este enfoque, poder charlar sobre este enfoque en base a una escala un poco más grande que la intensiva, ¿no? Que arranque de la agricultura familiar, pero ya en sistemas mixtos de agricultura y ganadería de la región pampeana, incluso por ahí no solamente de la región pampeana, sino también del norte, donde avanza mucho la frontera agropecuaria y pasa a haber un problema similar, ¿no? Con esos sistemas productivos a los de la región pampeana, incluso peor, porque cambian directamente la fisonomía total del paisaje. Entonces, un poco el enfoque de estas charlas va a estar en los extensivos. Así que está muy bueno que nos comenten un poco de eso también, de sí, cómo la agroecología puede abordar los sistemas extensivos, ¿no? sí, por ahí, a mí sí me gusta aclarar, como cuando hablábamos el año pasado en Bahía Blanca, en los seminarios, en los cursos que tuvimos, me gusta aclarar que esta definición de extensivos es muy utilizada en Argentina, en Uruguay también, pero en realidad no es el mejor término, ¿sí? Porque Ajá, extensivo, nosotros llamamos extensivo, por ejemplo, a todo lo que tiene mucha extensión, ¿no? A todo lo que es muy exactamente. grande. Pero a veces puede ser extensivo, pero con mucha intensidad de manejo. Se puede ser grande en extensión, pero con mucha intensidad de manejo. Y que es el caso de la agroecología. La agroecología nunca es extensiva. Siempre es intensiva, no importa el tamaño, ¿sí? Porque es intensiva en conocimientos, intensiva en manejo, intensiva en estarle encima, ¿verdad? No puede ser extensiva, no es. A veces existe esa confusión, ¿no? A veces dice, bueno, este productor dejó de aplicar agroquímicos y se pasó a la agroecología porque y no hizo más nada que dejar de agroquímicos y le fue mal porque se extensificó. No, Claro. no, le fue mal porque no hizo otros manejos que hay que hacer, ¿no? La agroecología es intensiva. Pero bueno, se entiende que cuando hablamos de extensivos en el contexto pampeano o chaqueño, estamos hablando de cultivos de gran escala, ¿no? De cultivos grandes, Exactamente, sí. etcétera, mecanizados y todo eso. ¿Sí? Lo que quería, volviendo al tema de la definición y los principios, justamente porque hay tantas posibilidades de definir qué es agroecología y tantos productores que se suman con buenas intenciones, se suman, pero también empiezan a aparecer eh, gobiernos, ¿no? Que, por ejemplo, el gobierno de Francia, el gobierno anterior de Francia, el ministro de Agricultura francés, cuando asume, dice, la agroecología es el futuro para la agricultura francesa. Entonces imagínate cómo nos quedamos todos, ¿no? Con eso, porque un ministro, la primera vez que un ministro dice algo así, en Europa, en ese contexto. Y bueno, obviamente su definición de agroecología fue otra también, ¿sí? Era otra. Ajá, Entonces de ahí me parece que surgió la necesidad de empezar a definir un poquito mejor qué era. claro. Francia y otros países le solicitaron a la FAO justamente
que ayudaran en el proceso. Y bueno, como Francia dice, nosotros estamos adoptando esto, la agroecología, Costa Rica también, adoptando la agroecología como bueno, nuestra bandera, nuestro proyecto de agricultura del país. Nos interesa que la FAO nos apoye. Bueno, y la FAO organizó el primer simposio de agroecología, ¿verdad? Y en torno a ese simposio se generó un centro de conocimientos, que es donde ustedes pueden bajar hoy todo este material sobre los principios y las herramientas de evaluación. Y ahí, en esa discusión, es donde se comenzó a hablar bueno, de cómo definimos a la agroecología, ¿verdad? Y ¿Vos qué pensás, Pablo? Una consulta. ¿Vos pensás que hubo avances conceptuales dentro de ese núcleo de conocimiento, no sé cómo lo referiste, o son avances a la masividad, más que nada? Obviamente que el impacto que tiene la FAO en esto es masivo a nivel mundial, pero los conceptos ya estaban en la vía campesina, estaban en el SOCLA, estaban en los distintos, digamos, organismos que están en el mundo ya trabajando desde hace muchos años. Digo, el avance en los conceptos, ¿también está trabajando la FAO en eso o solamente en readecuar, digamos, usar un lenguaje común para hacerlo más masivo? Sí, está buena la pregunta, porque en realidad uno dice la FAO para ser corto, pero no es la FAO la que hizo esto. La FAO convocó a todos los movimientos a trabajar en estas cosas, ¿sí? Tanto en la definición de los elementos como en la definición del diseño de las herramientas. El año pasado terminamos con una herramienta en la cual la FAO consiguió el dinero para llevar a todo el mundo a Roma y hacer los talleres, y hacer los talleres después en Brasil, y hacerlos en Tailandia, en Senegal. Pero no es la FAO la que lo hizo. La FAO facilitó el proceso. La FAO no tiene las competencias para hacerlo. La FAO facilita este tipo de procesos, y estos conceptos en realidad sí, lo que por ahí sí contribuyó la FAO es a la visibilidad, a la masividad, a ordenarnos, porque imagínate que nosotros en los congresos de agroecología también tenemos muchas diferencias y muchas discusiones. Y bueno, de alguna forma esto también, el proceso nos llevó a ordenarnos, a poner sobre papel lo que queríamos decir, ¿no? Y por ahí lo decíamos de diferentes formas, pero todos queríamos decir gobernanza responsable, pero no usamos ese término, ¿no? Entonces creo que sí, que justamente lo que hizo la FAO fue fijar algunos conceptos, ayudarnos a bajar al papel muchas de estas ideas, de alguna forma tratar de homologar, ¿no? Entonces, muchas veces hay gente que me pregunta, ¿pero qué hace la FAO en la agroecología? ¿Qué quiere la FAO en la agroecología? ¿No? ¿Por qué la FAO está en la agroecología? Y tampoco hay que decir dos cosas. Primero, que este proceso comenzó cuando Graciano da Silva era director de la FAO. Graciano da Silva fue ministro de Agricultura de Brasil. Es un tipo que venía con una sensibilidad especial. Él abrió la puerta de la FAO a la agroecología, ¿verdad? Y en segundo lugar, hay que decir que dentro mismo de la FAO no hay un consenso. Es muy, muy difícil. O sea, los colegas nuestros que trabajan en agroecología en la FAO se tienen que remangar, digamos, porque es bastante complicado la discusión, digamos, en todos, incluso cuando presentamos la herramienta el año pasado, que nosotros intervenimos online desde Bariloche, había 2 o 3 personas de la FAO sentadas ahí que empezaban con las mismas preguntas de siempre: ¿pero ustedes van a alimentar al mundo con esto? ¿Ustedes con esto están reduciendo? Sí. O sea que estos colegas de la FAO son también un poquito ovejas negras dentro de la FAO, ¿no? Claro. Bueno, ¿y cómo fue que te invitaron? Contanos un poquito cómo fue que te invitaron a vos y cuándo arrancó esto, cómo fueron las reuniones, contanos un poquito cómo fue el desarrollo de los 10 elementos y por qué eligieron la palabra elementos, que es lo primero o sea, a mí me gusta más que se le llame principios porque es como que quedan esos axiomas un poco más establecidos, y bien, obviamente que son verdad hasta que se demuestre lo contrario, pero me refiero a que no define un poquito más principios. Elementos no me suena a nada. Sin embargo, antes de la introducción, no sé si me escuchaste, lo busqué en el diccionario de la Real Academia, y en definitiva hay una excepción que significa lo mismo, ¿no? Principios y elementos. Pero bueno, de acuerdo me imagino al país o me imagino a las regiones, algunos entenderán una cosa, otros otra. Elementos me suena un poco vago el término. No sé qué pensás vos. Pero no es casual.
que sea vago. Es vago porque justamente surge de esos debates que te contaba antes, ¿no? Imagínate que, por ejemplo, a un año pasado, en el 2018, en octubre, nos juntamos para hacer la herramienta de evaluación a la transición agroecológica. Teníamos 80 participantes de diferentes organizaciones del mundo, de organizaciones campesinas, científicos, políticos, etcétera, consumidores. Y bueno, ponernos de acuerdo sobre cuáles serían los indicadores para monitorear la transición fue, fue una tarea. Yo la verdad que me saco el sombrero de la gente de la FAO, como nos aguantó a todos discutiendo ahí tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, también ahí los consensos a los que se llegan son consensos en los que, bueno, no son, digamos, unánimes, ¿verdad? Entonces, para Claro. mucha gente, principios es como demasiado fuerte, ¿sí? Y Porque me para mucha imagino gente que dice, también bueno, que uh-huh, tendrán una etapa de puesta a prueba, ¿no? De los indicadores, la metodología. No sé si ya sí, sí, estará sí, cerrada o todavía está trabajándose. no, Y ahí me da tiempo para consultarte en tu grupo de trabajo o en el grupo de trabajo de Bariloche, GIAS, si ya los están trabajando, qué están haciendo en este sentido, ¿no? De ponerlos a prueba o ya directamente sacando información con esta metodología. las dos cosas. Nosotros, bueno, eh, yo quedé como director técnico del grupo que desarrolló, porque digamos, de esas 80 personas, luego se hizo un subgrupo de trabajo de unas 10 personas, representantes de todas de estas organizaciones, y yo quedé un poquito como director de ese grupo, ¿no? Entonces dirigiendo un poquito el desarrollo de esta herramienta. Y entonces, bueno, naturalmente, cuando hubo que testearla a campo, lo primero que hice fue llevarla a casa, digamos, traerla acá a Bariloche y hacerla desde acá con nuestro equipo, que además son gente de mi equipo que conoce la agroecología, ¿no? Y sabe cómo implementar estas cosas y va al campo. O sea. Entonces era como bastante obvio. Así empezamos, pero es de aquí que después empezamos con algunos proyectos, y algunos proyectos de tesis también, que están utilizando ya la herramienta o alguna versión medio modificada para las condiciones de Patagonia, pero ya se está utilizando, se está validando en el terreno, se está utilizando ya. Por ejemplo, en algunos proyectos internacionales que tenemos acá en la región sobre agroecología y cambio climático, ya estamos usando la herramienta. Pero ahora también hay un proceso de testeo, y esto es muy interesante, por ahí no sé si es una anécdota que por ahí me interesa compartirles, porque se hizo esta vulgarización, esta diseminación de la herramienta en México el año pasado, se hizo en Senegal, se hizo creo que en Bangkok, con gente, organizaciones de África, de Asia, de Latinoamérica, en cada caso. Y bueno, y en los casos asiáticos y africanos, todo el mundo estaba como muy contento con la herramienta. Y en los casos de Latinoamérica, obviamente había muchos cuestionamientos, mucha discusión, esto no sirve, unos debates terribles por 3 o 4 días. Ahora, el último día de estos procesos había que poner una hoja, cuántas, cuántos voluntarios querían hacer el testeo de la herramienta. Bueno, en Asia y en África hubo uno o dos, en Latinoamérica hubo como 30. ¿No? O sea que el Ajá. interés es mucho más grande. Si bien la crítica es mucho más fuerte, el interés es mucho más grande. O sea que ahora se está testeando en muchos países de Latinoamérica también, lo cual Está es bien. muy, muy interesante. En un rato más, cuando empiecen a aparecer, ya en esta etapa creo que hiciste una muy buena introducción. Cuando empiecen a aparecer las preguntas, las voy a ir leyendo para que vos puedas contestar algunas preguntas del público. Ahora hay 300 inscriptos, digamos, 300 personas que están siguiendo esta entrevista. Así que ahora ni bien aparezca alguna pregunta, te voy a hacer. Sin embargo, del público, ¿no? Sin embargo, para seguir charlando, ¿cómo fue digamos, tu adaptación? Contanos un poquito también de cómo, cuando vos volvés de Holanda hacia acá, con una idea de la agroecología europea, cómo fue la idea que tuviste, o con qué ideas te encontraste en la Argentina, y cómo fue la evolución en tu etapa de INTA, de tu relación con la agroecología y la definición en sí, y cómo la ves ahora, si hay un avance, el impacto territorial, si está avanzando la definición, está avanzando el impacto del enfoque en el territorio, la gente lo está adoptando, ¿vos qué visión tenés sobre eso? No, a mí me parece bueno, el INTA cuando yo llegué a mediados del 2015, ¿verdad? Y había una red de agroecología, había actividades asociadas a esta red, había un interés creciente dentro del INTA, también había
no sé, muchas dudas, ¿no? Y había un poco de animosidad también, ¿no? Había un poquito de todo, pero eso no es exclusivo del INTA, eso es del mundo, todo el mundo es así. Entonces, bueno, era un poquito, al principio había que convencer a mucha gente, o uno sentía a veces como que estaba medio que predicando, ¿no? Las cosas. Pero sí, yo la verdad que en los años en que estuve en el INTA no paraba de dar charlas y de ser invitado en diferentes lugares, en diferentes contextos, por grupos de productores de todo tipo de escala, por diferentes tipos de organizaciones en todo el país. O sea que el interés era muy, muy, muy grande, ¿no? Hoy me parece que estamos en, bueno, después, bueno, no sé si la gente sabe las internas de INTA, no hace falta que las conozca, pero no era, en mi caso en particular me fui de INTA porque, bueno, no hubo, cuando cambió el gobierno y sobre todo cuando cambió el ministro, cuando subió Echeverre, se hizo muy difícil y, bueno, y ahí hubo otras cuestiones que no vienen a caso, pero ahí no estuvo muy bienvenida la agroecología y, bueno, como consecuencia de eso me pasé al CONICET, aunque sigo trabajando Claro, en libros de un poco lo que contabas que pasa en la FAO, ¿no? Son instituciones muy grandes donde coexisten muchísimas miradas, muchísimos intereses, muchísimo. y bueno, hay de todo. Pero, sin embargo, Sí, sí. no hay que dejar de rescatar el crecimiento que está teniendo la agroecología en la institución y también en el territorio. En el territorio, los Sí, productores, es impresionante cómo se va adoptando la agroecología. Hace unos años atrás, una década atrás, obviamente no había productores haciendo agroecología, Juan Kier sería el único, y Conocemos ahora Juan. ya estamos hablando del 1%, según el último censo, y del 2% si ponemos también, si integramos también la parte orgánica. Estamos hablando de unos 5.000 establecimientos agropecuarios que ya tienen otra forma de producir, ¿no? Una forma de sustentable. Sí, O sea pero que digamos, hay un avance y se hay ve. una serie, sí, sí, sí. Pero igual no olvidemos que en diferentes lugares del país es diferente, ¿no? Digamos, como vos nos explicabas antes, bueno, el Aurora era por ahí el único, en la región Uh-huh. pampeana. En otros lugares del país ya había más productores, ¿no? Ahora, Claro. agroecológicos probablemente Sí. no llamándose con ese nombre, ¿no? Pero sí Sí, sí, utilizando sí, prácticas seguro. agroecológicas. O sea que en realidad sí, por ahí agroecológico en ese término no. Pero yo sí veo una expansión muy grande en el territorio, en los territorios, y, y también en la gente, en el interés de los estudiantes, en las facultades de agronomía, es muy fuerte el interés por la agroecología. Entre los consumidores empezaron mucho interés por la agroecología, productores de todo tipo de escala, por diferentes tipos de organizaciones en todo el país. O sea que el interés es muy, muy, muy grande, ¿no? Hoy me parece que estamos en, bueno, después, bueno, no sé si la gente sabe las internas de INTA, no hace falta que las conozca, pero no era, en mi caso particular me fui de INTA porque, bueno, no hubo, cuando cambió el gobierno y sobre todo cuando cambió el ministro, cuando subió Echeverre, se hizo muy difícil y, bueno, y ahí hubo otras cuestiones que no vienen a caso, pero ahí no estuvo muy bienvenida la agroecología y, bueno, como consecuencia de eso me pasé al CONICET, aunque sigo trabajando Claro, en libros de un poco lo que contabas que pasa en la FAO, ¿no? Son instituciones muy grandes donde coexisten muchísimas miradas, muchísimos intereses, muchísimo. y bueno, hay de todo. Pero, sin embargo, Sí, sí. no hay que dejar de rescatar el crecimiento que está teniendo la agroecología en la institución y también en el territorio. En el territorio, los productores, Sí, es impresionante cómo se va adoptando la agroecología. Hace unos años atrás, una década atrás, obviamente no había productores haciendo agroecología, Juan Kier sería el único, y conocemos ahora Juan. ya estamos hablando del 1%, según el último censo, y del 2% si ponemos también, si integramos también la parte orgánica. Estamos hablando de unos 5.000 establecimientos agropecuarios que ya tienen otra forma de producir, ¿no? Una forma de sustentable. Sí, O pero sea que digamos, hay un avance y se hay ve. una serie, sí, sí, sí. Pero igual no olvidemos que en diferentes lugares del país es diferente, ¿no? Digamos, como vos nos explicabas antes, bueno, el Aurora era por ahí el único, en la región Uh-huh. pampeana. En otros lugares del país ya había más productores, ¿no? Ahora, Claro. agroecológicos probablemente Sí. no llamándose con ese nombre, ¿no? Pero sí Sí, sí, utilizando sí, prácticas seguro. agroecológicas. O sea que en realidad sí, por ahí agroecológico en ese término no. Pero yo sí veo una expansión muy grande en el territorio, en los territorios, y,
y también en la gente, en el interés de los estudiantes, en las facultades de agronomía, es muy fuerte el interés por la agroecología. Entre los consumidores empieza a haber mucho interés por la agroecología, empiezan a abrirse mercados, surge la UTT con todos sus mercados de venta directa. Todas esas son movidas bueno, que no estaban y que de alguna forma pasaron a pesar de que se haya levantado el apoyo a la agroecología durante el gobierno anterior, que hay que decirlo, ¿verdad? Muy bien. A pesar de eso, uno diría, bueno, igual, como la agroecología es un movimiento de bases, igual sigue, igual avanza. O sea, si el INTA se suma y apoya, mejor, ideal, pero si no, igual va a avanzar. O sea, igual no está esperando al INTA, ¿no? Para avanzar. Entonces, me No, parece que no, eso es para nada. un mensaje importante. Es un mensaje importante bueno, para los ministros, para el INTA, para nosotros como técnicos. ¿Sí? La agroecología avanza de todas formas porque es un movimiento que va de abajo hacia arriba. Mira, yo hace poco eh, eh, me negué a firmar, la gente firmaba un paper que se va a publicar digamos, en poco tiempo en Nature, sobre la agroecología como la vía para la conservación de la biodiversidad. Que está buenísimo, y vos que me conocés sabés que yo adhiero muchísimo a ese mensaje. Sí. Pero la forma en que se construyó ese mensaje no es la forma en que lo hacemos en la agroecología, que es de abajo hacia arriba y con la gente, con los movimientos, ¿no? Son científicos que se juntan, escribieron un paper en Nature, descubren la agroecología y dicen, esto es la salvación. O Pero sea que no te sumaste a esa publicación. no me sumé. No me sumé y Mirá, les expliqué por qué. Porque me parece que no es, en agroecología queremos hacer algo diferente. Queremos que las instituciones participen, estoy pero ansioso por participen leerlo como... ya. A ver por qué no lo ¿Cómo? firmaste. Porque estoy ansioso por leerlo, digo, a ver por qué no lo firmaste, porque el título es muy prometedor, ¿no? No, está buenísimo, está muy bueno. Pero no se construyó como se tiene que construir en Te agroecología. entiendo, ¿Sí? sí. Entonces, en realidad, eso termina beneficiando un paper así, termina dando muchas citaciones a los científicos que lo escriben, mucho financiamiento a esos grupos de investigación y la Claro, plata no va donde tiene que ir. claro. Este, bueno, acá me están preguntando, ya empiezo con las preguntas del público, porque estamos hablando de las herramientas, pero por ahí no quedó bien claro de qué se tratan las herramientas. Si podés explicar brevemente una herramienta o dos, o qué sería la herramienta, y cómo lo podría aplicar el productor, o qué beneficio puede llegar a tener el productor, ¿no? Para hacer una bajada al territorio con esta pregunta. ¿Herramientas de qué? No, las herramientas, cuando hablaste de las herramientas de la construcción de los principios, de cómo Ajá. definir los principios, o sea, los principios están definidos, pero hay una herramienta de cómo visualizarlos, cómo medirlos en el campo. Bien. Bueno, básicamente el proceso por el cual llegamos a esa herramienta que se llama TAPE, TAPE, por las siglas en inglés, que es para evaluar la transición agroecológica, responde a dos grandes preguntas, ¿no? Una de las preguntas nos la hacía la FAO, básicamente, que era, nosotros para promover a la agroecología en las políticas públicas de los países, porque ellos lo que hacen es influir a los países, a sus políticas públicas, a nosotros nos van a preguntar cuántos productores agroecológicos hay y cuál es el impacto que tienen sobre cosas interesantes para los políticos, ¿no? Como por ejemplo la creación de empleos, la conservación de biodiversidad, cosas que la adaptación al cambio climático, etc. Entonces, nosotros, esas fueron como las dos grandes preguntas. Por un lado, ¿cuántos hay? Y por otro lado, ¿cuál es su impacto? Bueno, para decir cuántos hay, primero tenemos que definirlos, para poder contarlos. Para poder decir, bueno, ¿cuántos productores? Bueno, de 10 productores, ¿cuáles son agroecológicos? No es cuestión de decir levanten la mano, sino que decir, bueno, a ver cuáles son. Y entonces, ¿cómo definimos cuáles son agroecológicos? ¿En base a las Claro, prácticas que hacen? Pero puede ser que haga una práctica muy agroecológica, pero que le pague muy mal a la gente que trabaja, o que tenga esclavos, por exagerar, ¿no? Eso no sería agroecológico. Entonces, lo que dijimos es, bueno, tratemos de utilizar los múltiples criterios, usando estos 10 elementos, pero a cada uno de estos 10 elementos los vamos a transformar en indicadores. Entonces, en total, tenemos unos 43 indicadores, ¿sí? Que lo que hacen es darnos una idea de cómo están en todos los elementos los productores, ¿sí? No sé si se sigue la sí, sí, idea. yo te entiendo. Yo te Tenemos 10 entiendo porque conozco la elementos. herramienta. Sí, 10 elementos. De esos 10 elementos, por ejemplo, resiliencia, bueno, agarremos 3 indicadores de resiliencia, ¿sí?
O otro elemento que es diversidad o eficiencia. Agarremos 3, 4 indicadores de eficiencia, 3, 4 de gobernanza, 3, 4 de, etcétera. Y con eso hagamos todos este pool de indicadores. Ahora, Exacto. obviamente, ir a medir esos indicadores al campo es muy difícil. Primero porque es costoso, lleva tiempo, etcétera. Nosotros queremos una respuesta más o menos rápida. Segundo, Para ponerle algún acuérdense, nombre, digamos, algún ejemplo, un indicador puede ser materia orgánica, diversidad de artrópodos, empleados en blanco, bueno, cantidad de loteo, para no, poner ejemplos, digamos, de que cuál puede ser no, una... no. ¿No? No, justamente porque, digamos, hay dos etapas. La primera etapa es simplemente para ver cuál es el grado de transición. Sí. Y la segunda etapa es para ver cuál es su impacto. ¿Sí? Esos indicadores que vos mencionás son para la segunda etapa. Ah, ok. ¿Estamos? Digo el no para llamar la atención. Los indicadores de impacto, o sea, lo que son Sí. los indicadores que nos dicen si el sistema está mejorando, por ejemplo, en términos de biodiversidad del suelo, pero también en términos de equidad de género, pero también en términos de Sí. ingresos económicos del productor. Bueno, esos son los de la segunda etapa. ¿Sí? Ahí es donde medimos el impacto. La primera etapa Bien. es contar cuántos hay, sin medir su impacto todavía. Contamos cuántos hay. Ok. ¿Estamos? Entonces, contar cuántos hay, ¿cómo lo hacemos? Vamos a usar los 10 elementos y vamos a ver para cada uno de estos 10 elementos en qué medida están avanzando. ¿Sí? Sabiendo que una explotación o una familia o una comunidad que está en transición, por ahí no le va bien en los 10. Por ahí le va bien en uno o dos y a nosotros todavía le falta. ¿No? Claro, Entonces, claro. esa es la idea. La idea es que, bueno, miren, nosotros no queremos ir a contar las costillas a nadie. ¿No? Si esta comunidad está yendo para el lado de la agroecología y se organizó y tiene una gobernanza transparente y tiene equidad intergeneracional y de género y tiene igualdad de oportunidades y tiene esto, pero todavía usa un glifosato cada tanto, bueno, no lo vamos a estar diciendo ustedes no. ¿Sí? Porque el uso del glifosato va a entrar en la parte de resiliencia, etcétera, pero no en la parte, en todo el resto, ¿verdad? Que también es Claro. importante y es parte de la agroecología. Por eso, la idea de utilizar los 10 elementos. Ahora, los 10 elementos, cuando uno dice, por ejemplo, resiliencia, como dije yo recién, a ver, ¿qué es la resiliencia? Bueno, podemos hablar de la resiliencia ecológica, pero la resiliencia social también, ¿no? La resiliencia Ah, económica. Entonces, por eso es que para el elemento resiliencia tenemos 2 o 3 indicadores. ¿Sí? Y después hay otra cosa. Uno no puede ir a preguntarle a la gente, al productor o a él mismo, si quiere autoevaluar, si él de resiliencia social, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo lo traducimos? Entonces, de alguna forma, el indicador lo tenemos que traducir en una pregunta o en algún indicador visual o observable que pueda ser inteligible, ¿verdad? Que no sea completamente oscuro como la palabra resiliencia, que todos entendemos lo que es, pero cuando queremos llevar a medirlo es muy difícil, ¿no? No tiene, es difícil llevarlo en concreto. Entonces, esta es la primera parte. La primera parte es decir cuántos hay. ¿Sí? Y esta herramienta yo la veo muy útil, no solamente para contar cuántos hay, sino para ujú. también monitorear procesos. ¿Sí? Porque uno puede hacer estos 10 elementos, los puede medir en una comunidad, que es lo que estamos haciendo ahora con los proyectos. Vamos a una comunidad, participamos, tratamos de que sea participativo en la evaluación de estos 10 elementos, tenemos una foto del comienzo del proyecto, del proceso, y a los 5 años, a los 3 años, a los 10 años, podemos volver a revisitar esos indicadores y ver cómo vamos avanzando y qué nos falta, qué nos... ¿no? Entonces, es una forma de utilizarlo. Otra forma de utilizarlo es no utilizarlo por ahí a nivel de la comunidad, pero utilizarlo a nivel de cada explotación. Y decir, bueno, Claro. dentro de este grupo de productores, ustedes, por ejemplo, en la zona del sur de Buenos Aires, sudeste de Buenos Aires, trabajan mucho con grupos de productores, ¿no? Con consorcios Exactamente. o grupos de innovación, plataformas de innovación, grupos de 10, 12 productores. Bueno, imagínate que cada uno de los productores aplique esta herramienta, la de transición, para ver dónde está en la transición. ¿Sí? Y entonces yo la aplico, mi vecino la aplica, el otro también, y vamos contrastando y vamos viendo, bueno, a ver, ¿en qué estás vos más fuerte? ¿En qué estoy yo más fuerte? ¿En qué tengo que mejorar? ¿Cómo hiciste vos para aumentar este indicador o este aspecto de tu explotación? Entonces, esa comparación también es muy válida. La O sea, puede ser una comparación comparación y también en el tiempo, ¿no? Es interesante. tanto en el Porque, tiempo como transversalmente. claro, porque una discusión que se da muchas veces es si la transición a veces no se corta o no se frena, y si ese productor o esa comunidad
si frena la transición, estamos diciendo, bueno, qué grado de agroecología tiene, o si es agroecológico o no. No sé cómo lo mide la herramienta, si blanco o negro, o le puede poner un grado de Sí, agroecológico, digamos. sí, eso se define, idealmente lo tiene que definir cada colectivo de gente que aplica la herramienta, ¿sí? Ya sea los participantes de un proyecto, una comunidad, por ejemplo, que empieza con una cooperativa. Y dice, bueno, vamos a arrancar desde cero con esta herramienta. Nos vamos a poner de acuerdo en qué es importante. Entonces, a esos 10 criterios o a los 43 indicadores que apuntan esos criterios, le podemos poner lo que llamamos pesos relativos, ¿sí? Y también podemos poner valores umbrales. Imagínate que nosotros digamos, bueno, a cada uno de los elementos le vamos a tratar de dar un valor del 0 al 100. ¿Sí? Uh Entonces, -huh. yo puedo decir, bueno, si yo para este indicador, o para todos los indicadores, si estoy por encima del 70%, puedo considerar que estoy en una situación de producción agroecológica. ¿Sí? Pero eso es una decisión que la tiene que tomar quien aplica la herramienta, ¿verdad? Obviamente, en la Exactamente. guía de la FAO, que se puede bajar de internet, van a ver que hay algunas guías, se habla de 50%, del 75%, del 90%, etc. Bien. Pero eso es como guía, nada más, porque en realidad eso depende de los objetivos de las personas que lo van a aplicar, esta herramienta, ¿verdad? Entonces, uno puede, en realidad cuando uno aplica esa herramienta, para cada indicador, uno tiene que definir un valor. Si yo digo, por ejemplo, diversidad, ¿no? Diversidad de cultivos, ¿no? Dentro del Uh elemento -huh. diversidad voy a tener un indicador que es diversidad de cultivos. Bueno, no voy a poner el número de cultivos. El valor va a ir entre 0 y 4. 0, nada de Ajá. diversidad. 4, recontra diverso y hermoso, ¿no? Y 2, bueno, va a ser algo intermedio, ¿tá? Entonces, hay unas guías que vienen más o menos descritas sobre qué Claro. sería 0 y qué sería 4. ¿No? Bueno, para cada uno de estos 43 indicadores tenemos una escala de 0 a 4. ¿Por qué? Porque indicadores como, por ejemplo, diversidad la podemos medir, podemos usar el índice de Shannon, podemos ir a contar la riqueza de especies, podemos hacer un montón de cosas. Pero indicadores como, por ejemplo, la equidad, es muy difícil Sí, medirla. También podemos usar el sí, sí. índice de Gini o algo así, pero es muy difícil, ¿verdad? O la gobernanza transparente, ¿cómo la medimos? Entonces ahí es donde necesitamos criterios, decir, bueno, vamos de 0 sería una gobernanza no transparente, 4 sería súper transparente y participativa y democrática, y en el medio vamos definiendo 1, 2, 3, 4 diferentes valores. Eso nos permite contar peras y manzanas en el mismo análisis, ¿sí? Exactamente, sí, Porque sí. todos los indicadores van a tener un valor de 0 a 6, que le vamos a dar ese valor de 0 a 4 y con eso podemos ir midiendo los diferentes indicadores, no importa la unidad. Digo esto porque la primera parte, el objetivo de la primera parte es es autoevaluarse, es monitorear un proyecto, monitorear el efecto de una política pública, ¿no? Esto lo podemos hacer a diferentes escalas. Y entonces la idea es saber cuántos hay. No importa ya Claro. tanto cuál es el impacto. La segunda parte es donde vamos a ver la parte de impactos, ¿sí? Y ahí, una de las recomendaciones que pueden ver en la guía es, eh, es hacer lo que llamamos categorías o tipologías de, de casos, ¿no? Porque la primera parte, esto de los 10 elementos y evaluarlos, de 0 al 4, etcétera, en realidad es bastante fácil, uno lo puede hacer medio rápido, ¿sí? Entonces, en realidad, muy rápido se llega a tener 100, 200 casos, ¿no? En los que tenemos el dibujo del radar, el gráfico ameba, ese, y tenemos todo esto, Uh -huh. pero no tenemos el impacto. Medir el impacto, ir a medir materia orgánica, artrópodos, ingresos familiares, equidad de género, ¿no? Todo eso requiere más tiempo, requiere Mucha plata. sentarse con la gente, sentarse con la comunidad, sentarse, ¿no? Y entonces decimos, bueno, en lugar de hacerlo con 100, 200, hagámoslo con 10, 20, 30, que sea una submuestra de estos 100 o 200, ¿sí? Que sea más representativo. Entonces, para bajar de 100 a 200 a una submuestra de 10, necesitamos tipificar, hacer una tipología. Entonces, una tipología muy simple podría ser los que están en transición avanzada, los que están en transición intermedia y los que están recién empezando. Eso podría ser una forma de tipificarlos. Otra forma podría ser tipificarlos de acuerdo a el tipo de producción.
¿no? Bueno, acá tenemos los que son hortícolas más vinculados al mercado, acá tenemos los más ganaderos y acá tenemos los que son Claro. agrícolas por riego, por ejemplo, ¿no? Eso podría ser otra forma de tipificarlo. O acá están los del Pedemonte, los de la Sierra y los del Valle. Eso podría ser otra forma de hacerlo. O sea, eso no importa cómo lo tipificamos, pero la idea de la tipificación es que, bueno, en la primera etapa vamos a hacer muchos, en la segunda etapa es costoso, lleva tiempo, podemos hacer menos, ¿sí? Y la Está segunda bien. etapa es importante, porque Vamos a ir redondeando porque estamos cumpliendo la hora y este instrumento se corta a la hora. Pero bueno, como tuvimos una reconexión, nos dimos unos minutos más. Te hago una consulta para ir redondeando. ¿Vos cómo pensás que los principios más esta herramienta pueden colaborar en la promoción de la agroecología en el territorio? ¿Cómo pensás que esto puede colaborar? Si tiene sentido usarlo, digamos, usarlo masivamente, o es algo es como un instrumento para científicos y para describir procesos. O puede colaborar, por ejemplo, en la generación de políticas públicas. sí, yo lo veo más para ese lado. Yo, desde el punto de vista científico, no reviste mucho interés esto, porque en realidad no hay, o sea, es una herramienta bastante simple, desde el punto de vista científico es muy fácilmente criticable por la cuestión, si quiere, estadística, por la rigurosidad, por cuán comparables son los sistemas, o sea, no fue pensada para hacer ciencia. O sea que, y obviamente cuando es muy difícil, va a ser muy difícil publicar cosas con esta herramienta, por ejemplo, porque Ujú. por todas estas falencias que tienen, pero que las conocemos. Nosotros, Claro, al hacer la herramienta, sabíamos que la estábamos simplificando, porque nuestro objetivo era que se use, y que se use claro. de manera participativa y que sirva para apoyar procesos de desarrollo y desarrollo de políticas, etcétera. O sea que no reviste interés científico realmente. Obviamente siempre hay alguna pregunta científica para hacerse. Por ejemplo, uno podría investigar cuál es el impacto desde el punto de vista de las ciencias sociales que tiene utilizar una herramienta así en el involucramiento de la gente o en el compromiso o en la transición en sí. Uno Ujú. podría hacer preguntas así, pero técnicamente la herramienta no es una herramienta muy compleja. Eh, pero sí uno podría pensar que en los procesos de desarrollo sirve. Nosotros, concretamente, para los proyectos, nos parece una herramienta genial, porque nos permite monitorear. También, en muchos territorios donde trabajamos, nosotros no hablamos de agroecología con los productores. Nosotros ni saben lo que es el término agroecología, a Claro. pesar de que son agroecológicos, ¿no? Entonces, en realidad, pero sí reconocen los elementos. Eso sí se puede hacer, eso sí se puede discutir, ¿no? Entonces se pueden poner como objetivos de un proceso de desarrollo. Decir, bueno, se formó una cooperativa, se formó este grupo de trabajo, o vamos a hacer una inversión, viene plata de afuera, con eso podemos construir un sistema de riego entre todos. Bueno, vamos a monitorearnos y vamos a ver cómo nos organizamos y vamos a ver el impacto en estos elementos, ¿no? Y después, si lo llamamos agroecología o no, eso es anecdótico, más bien, ¿no? O sea, muchos productores, en realidad, no están conscientes del movimiento, a pesar de que pueden o no adherir. También hay que pensar en eso, ¿no? Que las Sí, herramientas sí, pueden servir totalmente. más allá del interés del movimiento. Bueno, Pablo, me parece que quedó claro. No sé si vos querés agregar algo, creo que como una introducción de los principios. Ya la próxima, en el próximo encuentro, que es el jueves 30, vamos a empezar con el primero, con eficiencia, que va a estar Martín Zamora a cargo de ese punto, de ese elemento. Así que si vos querés ya cerrar el encuentro con algún comentario, lo que No, bueno, si quieras quedan en manos de comentarnos. Martín, no hay ningún problema si quedan en manos de Martín. No, digo, eh, creo que se cortó la comunicación cuando estábamos hablando de principios y elementos, ¿no? Y que la idea de principios es como muy normativa. La agroecología no es normativa, a diferencia de, por ejemplo, la Ajá, agricultura orgánica, que, bueno, digo, no, lo digo como consumidor orgánico, no lo digo, pero en la agricultura orgánica hay normas para seguir, ¿verdad? Hay principios y de esos principios se definen normas. En la agroecología no, entonces por eso también la idea del principio, era como muy rígida la idea de principios, ¿verdad? Y bueno, por eso se pasó a los elementos. Ahora, lo que hay que tener en cuenta también es que cuando nosotros dividimos o definimos principios y tratamos de identificar principios individuales para su estudio, en realidad no son individuales, no operan individualmente,
sino que los principios operan de manera conjunta. Muchas de las prácticas que nosotros hacemos, en realidad van a impactar más de un principio al mismo tiempo, ¿sí? O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. En realidad los desagregamos para poder estudiarlos, para poder evaluarlos, darle un valor. Pero en realidad en la práctica es muy difícil a veces decir, bueno, esto es eficiencia, esto es diversidad, todo, ¿no? En realidad Sí, son sí, totalmente. todos sabemos. Y la Entonces interrelación, tampoco sabemos. hay que medir la interrelación entre ellos, ¿no? También. Y las interacciones y las controversias que puede haber entre algunos principios, ¿sí? Muchas Claro. veces puede haber arbitrajes que hay que hacer, porque se favorece una cosa y se pierde en otra, ¿no? Entonces hay que encontrar el balance también entre esos principios. Y esa es otra utilidad de esta herramienta, que al permitir una evaluación semi-cuantitativa, nos permite ver estos desbalances y estos arbitrajes que uno podría hacer, que en inglés se llaman trade-offs, ¿no? Exacto. Sí. Soluciones de compromiso. Soluciones de compromiso, exacto. Bueno, muchas gracias, Pablo Titonel, por habernos regalado un poco de tu tiempo para el primer encuentro. Vas a estar en otro, si no recuerdo mal, en Sinergia, así que ya te va a llegar otra vez la invitación más adelante. Y bueno, como les decía, el jueves que viene vamos a estar con Martín Zamora y va a estar moderando Melissa de Fagot del INTA Marco Juárez. Martín Zamora es del INTA Barro. Así que bueno, muchas gracias Pablo y bueno, en definitiva pudimos conversar y la conexión se la aguantó. Gracias, y gracias por introducirme al Instagram. Bueno, muy Es una bien. experiencia. Es una experiencia. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias, ¿eh? Chao, chao.